Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Pues hoy tenemos a un amigo muy especial a quien estamos invitando, es el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Osvaldo, qué gusto tenerte de nuevo aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Francisco. Para mí es un gran gusto y un honor estar contigo y con ustedes y aportar mi granito de arena en las cosas que yo conozco un tanto, ¿no? En cuanto a la psiquiatría y los problemas del ser humano, que son muy profundos. Doctor Osvaldo Mazariegos nos ha acompañado en otros programas, nos ha ilustrado. Él es un médico guatemalteco, psiquiatra, que practica en Luxemburgo y tiene también una trayectoria artística, una trayectoria intelectual, una trayectoria muy importante, con lo cual le ha formado una gran experiencia de vida, la cual nos ha compartido. Osvaldo, Guatemala acaba de pasar, diría yo, del 2015 para acá, a la fecha que estamos hoy, incluyendo el último periodo eleccionario, por unas etapas sumamente fuertes, en las cuales pues hemos tenido altibajos, a veces más bajos que más altos, y pues nos hemos enfrentado a muchísimos retos, a muchísimos cambios, a muchísimas situaciones que obviamente han llevado, como todo cambio lo produce, incertidumbre, dudas, temores en la población. Finalmente, en agosto 11 acabamos de tener pues la segunda vuelta de la etapa electoral, en la cual fue un proceso electoral sumamente irregular, sumamente atípico, sumamente controversial, y finalmente pues tenemos una elección en la cual pues gana el abstencionismo, gana el voto en contra, mucha reacción del pueblo que decía realmente no tenemos por quién votar, pero vamos a votar, como lo hemos hecho siempre, por la solución que menos aparentemente pueda afectar el futuro del país. Desafortunadamente no hemos llegado a tener esa madurez política de salir adelante. Tal vez te hago toda esta descripción porque en alguna forma pudiéramos decir que nuestra vida en los últimos 4 años ha sido un poco enferma. Nuestros procesos eleccionarios fueron sumamente enfermos porque hubo tanto altibajo, tanta duda, tanta falta de motivación. Y pues ahora encontramos que tenemos un presidente electo, autoridades electas para un próximo gobierno. Obviamente, cuando te menciono que el voto fue muy alto en el grado de la abstención y en el grado del voto en contra, es porque las nuevas autoridades, particularmente el nuevo presidente, tiene un reto muy grande y es el de recuperar la confianza del guatemalteco en un sistema democrático, recuperar la credibilidad en las autoridades, es decir, es un reto grande el que enfrenta. Eso me trae a esta preocupación que yo creo que por eso hablamos de un tema médico, cuando el señor presidente electo menciona y se dirige al pueblo, dice: yo quiero ser un servidor público, lo cual a mí me pareció muy bien. Ya lo felicitamos en este programa porque eso es lo que necesitamos. Desafortunadamente, ese discurso lo hemos oído en ocasiones anteriores y resulta que cuando llegan al poder cambian. Osvaldo, ¿por qué cambian las personas cuando llegan al poder? Por el mismo medio en el que aprenden y se acostumbran a vivir. Pero esto me recuerda lo que dijo la esposa del expresidente Obama. El ser humano, el hombre que llega al poder, no cambia, simplemente saca su personalidad, su verdadera personalidad. Y entonces concluimos en lo que este libro que traje aquí dice, cuando habla de los diferentes, porque es un fenómeno a nivel planetario, no solamente aquí en Guatemala, también a nivel mundial hay fenómenos de presidentes de una gran incapacidad y que no han comprendido que son nombrados para servir al pueblo, no para servirse del país y enriquecerse. Es una corrupción muy frecuente que viene desde hace mucho tiempo, muchos siglos, diría yo. No solamente en el mundo, también en Guatemala
yo diría no solamente aquí, sino en todas partes. Pero hablando de Guatemala, sí es un fenómeno en cuanto a la corrupción que viene desde inclusive antes del descubrimiento de América. No se les olvide que ya los mayas peleaban entre ellos. Hablamos hace unos instantes de Punta de Chimino, una ciudad maya. Han movilizado en esa época 50,000 toneladas de tierra para hacer una isla artificial, porque los mayas vivían peleándose entre ellos. Y Punta de Chimino, que ahora es un precioso hotel, está situado este hotel en una ciudad maya, hasta con su juego de pelota, etcétera. Es una preciosa localidad donde se puede ir por barco o por helicóptero. Es un poquito difícil y los encargados son los familiares del difunto, recientemente fallecido, licenciado Maynor Pinto Acevedo, que fue el que adquirió esta belleza de propiedad. Luego vienen los españoles, estoy hablando particularmente de la conquista y de Guatemala, y como habían tantas intrigas dentro de los diferentes pueblos, esto favoreció a Hernán Cortés, por un lado, y a Pedro de Alvarado por otro. Si no hubiese sido así, por las intrigas y las luchas intestinas que los aborígenes tenían ya precedentemente, no hubieran podido ganar ni superar una conquista, en lo absoluto. Ahora, cuando llega Hernán Cortés a México y Moctezuma le ofrece un reloj de 2 metros de diámetro en oro, despierta la codicia de los españoles. Y cuando es ayudado por los propios indígenas, los propios indios, para derrocar a Moctezuma, porque estaban cansados de los impuestos, le favorece enormemente a los pocos españoles que vinieron. Si no, no ganan en lo absoluto. Lo mismo sucedió aquí en Guatemala. Aunque un poco, aquí lo que, no sé si yo comprendo bien un poco la línea de lo que tú nos estás mencionando, es cuando alguien llega a una posición de poder, la señora Obama decía, mire, lo que pasa no es que cambie, es que simplemente demuestra lo que era. Y cuando la ambición se les pone enfrente, es eso lo que cambia a estas personas que a lo mejor en algún momento tuvieron una buena intención, pero cuando llegan a las mieles del poder, pues se engolosinan. ¿Es eso lo que cambia a estos funcionarios que son servidores públicos de buena voluntad, tal vez cuando lo pronuncian, pero que al llegar ahí no cambian? Sí. ¿Qué es lo que altera esa conducta del ser humano? Se dan cuenta de lo difícil que es gobernar. No es fácil gobernar. El ser humano es muy complicado. Ya lo hemos dicho varias veces, que los filósofos, como por ejemplo Spinoza, aquí está un libro, El milagro de Spinoza, de Lenoir, lo señala, ¿no? El ser humano navega dentro de 2 polos, el odio y el amor, los 2 extremos, que más adelante Freud, habiendo leído y admirado al distinguido y uno de los mejores filósofos del planeta, Spinoza, Baruch de Spinoza, crea ese mismo término, solo que él le pone otra cosa, otra manera de designar lo mismo, eros y thanatos. Entonces nosotros los seres humanos viajamos entre esos 2 polos, a veces somos intermediarios, a veces nos pronunciamos de un lado o del otro. O sea que por naturaleza, Montaigne también lo dijo, el hombre por naturaleza es ladrón, estafador y mentiroso, oportunista. Bastante dura definición de lo que es la esencia del ser humano, pero eso nos lleva a que hay muchos ingredientes entonces que favorecen que estos funcionarios tiendan a ser corruptos. ¿Qué hace un pueblo
que, digamos, confía o realmente tal vez no confió en la urna, pero obviamente tenemos una elección legal, tenemos a nuevos mandatarios legalmente definidos. ¿Cómo hacemos para mantenerlos en línea? Para que no se olvide muy pronto esa promesa y caigamos en el eterno que ha sucedido siempre. Llegan y empiezan a abusar del poder. Naturalmente, lo que ha venido pasando en América Latina, porque no solamente en Guatemala, también es que la corrupción se ha venido cada vez sentenciando más. Recientemente hablaba con un amigo en Perú y me decía, mira, todos los últimos presidentes del Perú están presos. Recientemente, la esposa de uno de los presidentes de Honduras, Porfirio Lobos, fue sentenciada por un caso de corrupción. Es decir, en Guatemala hemos tenido ya gente que ha cumplido prisión, pero a pesar de ello, como que vuelven a lo mismo y cuando sentimos la corrupción esa subyacente que viene ya como parte de la esencia del ser humano, vuelve a imponerse. Y al rato tenemos de nuevo corrupción en el poder, tenemos abuso del poder por parte de los gobernantes o de sus subordinados, porque muchas veces no es solo el presidente, sino que muchos de los ministros, muchos de los viceministros, muchos de los directores, mucha de la gente que tiene cargos menores, se toman ellos el poder de ser los que deciden, mandan y roban. ¿Cómo hace un pueblo para asegurarse que eso no suceda, Osvaldo? Es muy difícil. Porque ya lo dijo Séneca. Séneca nació entre 5 años antes de Cristo al 65 después de Cristo. Es decir, murió aproximadamente a los 70 años de edad por suicidio, porque fue amenazado por Nerón, a quien él mismo educó, lo preparó, como también a otros gobernantes de esa época. Séneca decía que por naturaleza el hombre es así, que no comprende cómo, o no comprendía, o no se comprende, por qué el ser humano se ofrece el placer de elegir a personas o agentes indecentes. Eso es. O sea que ya hace 2000 años ya se hablaba de la indecencia de los gobernantes, y esto es a nivel, yo diría, cuasi planetario. Es muy raro encontrar un gobierno que no sea corrupto a nivel planetario, repito, muy claramente. No se comprende tampoco el hecho de que la persona elegida lo haya sido no por él, sino contra otra persona. Ese fenómeno pasó aquí en Guatemala. Y pasó también en Francia con Macron. Que la gente vota en contra de alguien, sí, para que no llegara. Y vota por la opción que le parece menos peor, digamos. Exactamente. Pero eso se vuelve como aquella autoflagelación, porque el pueblo empieza a pegarse a sí mismo, empieza a lastimarse a sí mismo, y obviamente pues he leído mucho allá en Francia también, con todos los comentarios contra Macron, todos los movimientos que se dan actualmente, que tienen París muchas veces parado, pero en Guatemala también. Aquí protestamos menos, pero la gente siempre murmura, voté contra él, ya me arrepentía, no quiero más, y desafortunadamente también empieza pues una campaña generalizada a sotoboche, que no se menciona mucho, pero que se vuelve Vox Populi y que termina siendo dañina también para la credibilidad de los gobiernos, porque nosotros, yo sí creo que tenemos que tener gobiernos en los cuales podamos confiar, en los cuales podamos creer. Por eso te decía al principio que el nuevo presidente y sus colaboradores tienen un reto muy grande, y es recobrar esa credibilidad que actualmente está muy perdida. Yo diría tal vez un 25% de adherentes al futuro presidente. Ese mismo fenómeno sucedió en Francia con Macron. No fue por él que llegó al poder, sino para votar por él, para que no llegase al poder Marine Le Pen. Y aquí pasó casi lo mismo. Entonces hay que ser muy claro en ese sentido. Uno no llega al poder, en estos dos casos, por sí mismo, sino para evitar que otra gente, como tú lo acabas de mencionar, llegue. Lo menos malo, digamos, lo menos arriesgado.
Esa es una de las explicaciones, ¿no? Esa tendencia también masoquista del ser humano. Y yo daba un ejemplo del general Ríos Montt, que en un pueblo mató a 2,000 personas, encerrándolos en una iglesia, y después ganó las elecciones. Y Félix Luarca, brillante periodista, me preguntó por qué ese fenómeno. Yo le dije por 2 o 3 razones. Una, la tendencia al masoquismo que tiene el ser humano, a sufrir, que corresponde un poco a lo que Séneca decía. ¿Por qué se da el placer, el gran placer de escoger a personajes indecentes, como el presidente de Estados Unidos, que fue calificado por Wolf como indecente, y por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, estudios profundos que demuestran que él es el hombre más peligroso del planeta, y es un ser, un ente agresivo, pretencioso y peligroso, sumamente peligroso. Esa sería la segunda respuesta que yo te daría, que tenemos una tendencia a inconscientemente buscar el sufrimiento. Después nos arrepentimos, elegimos a alguien, después nos arrepentimos. Pero ya lo había dicho Nietzsche, por eso traje el libro, El día que Nietzsche murió, porque ya se sabía que la gente no pensaba, y él anunció ese proceso que se llama alienación, lo anunció en 1600, y cada vez estamos peor. Es decir, ya no pensamos, ya no analizamos, no leemos, se lee muy poco, estamos influenciados por la desinformación, no la información, la desinformación, y la seguimos, yo diría, casi con los ojos cerrados. Y este es un problema sumamente serio, es uno de los temas que se ha tratado pues a nivel de medios de prensa también, que los medios de prensa también se desprestigiaron mucho porque se sesgaron demasiado, pero también hubo un florecimiento ahora de las redes sociales que tienen una enorme cantidad de desinformación y hacen que la gente pues tenga esa alineación que tú mencionas. Si lo traducimos al refranero español, dice: ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Entonces, como rebaño, a veces se siguen tendencias, no hay un pensamiento crítico, no hay un pensamiento valiente, que dice yo me voy a ir en contra de la corriente, sino que se deje llegar. Y llegamos a ese estado de masoquismo en el cual el pueblo empieza a sufrir y empieza a protestar y empieza todo, pero desafortunadamente como aquellos ratones allá en el área nórdica que todos los años cometen suicidio colectivo, pues cada 4 años nosotros prácticamente estamos volviendo a repetir el mismo evento, aparentemente acá en Francia, en muchos lugares del mundo, porque volvemos a caer en el mismo error permanentemente. Acabo de recibir acá un mensaje que me preguntaba alguien, y bien interesante la pregunta, porque me decía, mire, así como un presidente tiene asesores en economía, en relaciones públicas, ¿no sería bueno que un presidente o un gobierno tuviera un asesor psiquiátrico para evitarle caer en ese engolosamiento por el poder y olvidarse que es un servidor público y creerse rey, emperador, o que simplemente deje de importarle lo que el pueblo quiere? Sería bueno un psiquiatra que lo mantuviera alineado. Te cuento que en Guatemala hubo muchos esfuerzos recientemente, saltaron de repente muchas propuestas de que miren, pongámosle un psiquiatra, señor presidente, lo cual yo creo que no está bien, porque no era bien como estaba planteado, pero eventualmente una visión de ese tipo sería bueno para que un gobernante no se le suba a la cabeza al poder y se le olvide que es el primer servidor público. Sí, es un fenómeno muy importante el que estás mencionando y debería de hacerse. Conozco algunos casos, pero particularmente el de Kennedy, el presidente que fue asesinado, que estuvo en terapia. Y recuérdate el fenómeno de Nixon, que entró al bufete o a la oficina del psiquiatra para averiguar algo de lo que pasaba con el presidente, con el futuro presidente Kennedy. O sea que hay un principio que sería, por lógica,
elemental, muy beneficioso para el pueblo y para el propio presidente, porque hay un proverbio que dice: cuando estás subiendo, pon atención de los dos lados, porque cuando bajes vas a encontrar a la misma gente. Esto quiere decir que no es dable aprovecharse de la situación de poder casi absoluto de algunas personas, la mayoría, diría yo, de dictadores, porque cuando caen, recuérdate cómo murió Gaddafi, por ejemplo, y cómo murió el dictador de Irak, ejemplos, ¿no? Que después caen en la desgracia. Tener conciencia del fenómeno a través de una asistencia psiquiátrica es una excelente idea, y ya lo han dicho, ya se ha mencionado, ya se ha ofrecido por parte de las entidades psiquiátricas. Por ejemplo, en este libro, Los psicópatas que nos gobiernan, la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría señala al presidente de los Estados Unidos como un psicópata peligroso, mentiroso, jactancioso, ofensivo y además de eso racista. Bueno, trata a los mexicanos como ladrones, violadores, holgazanes, desprecia a las mujeres, muy peligroso. Se mofa de todo el mundo, no tiene maneras, tiene un idioma, un lenguaje muy vulgar. Creo que con un consejo, con una ayuda psiquiátrica, se podría contribuir a que el presidente tomase conciencia, el presidente de cualquier parte, de cualquier país, inclusive el de Guatemala, tomase conciencia de que su papel no es aprovecharse de la situación en que se vive paladinamente, graciosamente, sino servir verdaderamente al pueblo. Hay muy pocos ejemplos de presidentes que han hecho esto. Mario Monteforte Toledo decía: en 100 años de vida de Guatemala, solamente 15 han sido de democracia verdadera. O sea que te puedes imaginar el alto nivel de autoritarismo, el alto nivel dictatorial de los presidentes que han provocado masacres, asesinatos y robos. Pero mira, Osvaldo, así como el presidente y su gente necesitaría psiquiatra, pues también el pueblo, porque hay un dicho que dice: los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Por ejemplo, hablamos del presidente Trump o de otros gobernantes, y sin embargo ellos vuelven a ser electos por ese mismo pueblo. Ese pueblo masoquista los vuelve a elegir y al rato los está señalando. Entonces, como que el consejo psiquiátrico es amplísimo, tanto para gobernantes como para gobernados, porque realmente lo importante para lo cual se constituye el Estado es para el bienestar del ciudadano, y sin embargo eso termina olvidándose. Guatemala es un ejemplo, un país que en medio de su tamaño, en medio de su realidad, es un país rico, es un país bendito por Dios, tiene muchas tierras feraces, muchas tierras muy fértiles, y sin embargo es un país que tiene tremendos grados de nutrición, altos grados de pobreza. Entonces, nuestros gobiernos han fallado uno tras otro en encontrar esas soluciones. De repente se pretende por decreto cambiar la pobreza, y eso no es así, ¿no? Tiene que ser generado, tiene que nacer de que el pueblo comprenda su papel. Así como elige a un gobernante o no lo elige y llega, pues también debe tener la capacidad de reclamarle cuando ya esté en el poder, no olvidarse y empezar solamente a reclamar en el muro de los lamentos, sino que verdaderamente ser ciudadanos que construyen cada día su país. Y aquí caemos en lo contrario. Recientemente hablábamos con un invitado que el ciudadano no lo debe ser solo el día de las elecciones, sino que los ciudadanos debemos de serlo todos los días del año de nuestras vidas, porque si no cometemos ese mismo suicidio colectivo cada 4 años y caemos en lo mismo. Estás hablando del fenómeno al que yo hice referencia, la alienación, es decir, que esta aumenta progresivamente
cada vez pensamos menos, analizamos menos y nos dejamos llevar por lo que los otros dicen, porque es difícil tener una opción contra la mayoría de personas. Entonces uno sigue a la gente. El tiempo cuando hablamos contigo se va tan rápido, Osvaldo, porque verdaderamente hay tanta temática tan interesante. En realidad hay tanto escrito que ha venido aprendiéndose por la experiencia del ser humano. Spinoza, con su definición de felicidad que es tan espectacular y tan buena. Pero, ¿qué le dejamos hoy a nuestra audiencia? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para el pueblo de Guatemala? ¿O qué dirías tú que debíamos de hacer para aplicar conceptos médicos, históricos, filosóficos en un futuro diferente? La pregunta es bastante difícil, pero yo contestaría que lo más importante es que el pueblo tome conciencia, que se percate antes de votar, que lea un poco, que se instruya antes para no arrepentirse. Es decir, en otras palabras, luchar contra ese fenómeno de la alienación. Eso es lo que yo sugeriría. A través también de fuentes de comunicación, de personas que orienten a las personas, que los guíen, que los eduquen. Nos falta un poco eso, aquí particularmente, pero es un fenómeno, te lo repito, a nivel planetario, que viene desde hace muchos siglos. Y es difícil porque el ser humano es un ente, lo repito, complicado. Pero tú sí piensas de que, a pesar de que es un fenómeno histórico, de que se repite constantemente, que en alguna forma es inherente al ser humano, sí podemos cambiarlo. Porque la búsqueda lo han logrado otros países, se ha logrado una prosperidad, y cuando hablo de prosperidad no hablo de riqueza, sino que hablo de verdaderamente prosperidad generalizada, ¿no? Una vida más feliz. ¿Es posible lograrlo? Es una respuesta corta porque ya el tiempo se nos fue. Pienso que sí, es posible. Si se toma conciencia y se educa a las personas, inclusive desde niños en la escuela, se puede llegar a disminuir ese proceso, ese fenómeno tan común de elegir a gente incapaz desde el punto de vista político, moral y cultural también, porque también un conocimiento de lo que es el país. En Guatemala hay que conocer bien la historia de nuestro país. Osvaldo, muchísimas gracias. Nos vamos a tener que ir, desafortunadamente. A ustedes que nos han acompañado esta noche, pues muchas gracias por estar de nuevo acá. Acción Positiva, seguimos en la lucha, con invitados positivos, con visiones positivas, porque lo que queremos es que Guatemala cada día sea mejor. Y estamos seguros que vamos en ese camino. Aparentemente cuesta, aparentemente a veces retrocedemos o avanzamos, pero con amor a Guatemala, con pasión por esta patria, vamos a salir adelante. Buenas noches, nos vemos el próximo fin de semana con más Acción Positiva.